Descubrí que mi esposo usó nuestro dinero de fertilidad para apoyar el embarazo secreto de mi hermana, así que expuse su aventura, los demandé a ambos, destruí las mentiras de mi madre en la corte y reconstruí mi vida desde las cenizas, mientras ellos perdieron todo lo que pensaban que me habían robado. Melissa Johnson estaba sentada en su escritorio, mirando la factura de la clínica de fertilidad extendida sobre su planificador. Ni siquiera la vista panorámica desde su rascacielos en Chicago podía alegrar su ánimo ese día. Aquí vamos de nuevo, susurró, presionando una mano contra su frente con un profundo suspiro. Como compradora de moda, a Melissa siempre se le exigía ser perfecta. Sus ojos, de manera natural, se desviaron hacia la foto de boda sobre su escritorio, capturando un momento congelado de sonrisas con su esposo Brian. Después de 5 años de matrimonio, sus luchas de fertilidad habían comenzado a crear un muro invisible entre ellos. Brian trabajaba en una inmobiliaria local, siempre impecablemente vestido y con una sonrisa encantadora. Últimamente, sin embargo, su sonrisa no lograba ocultar su agotamiento. Y los costos del tratamiento de fertilidad han subido otra vez, le dijo Melissa a Brian esa noche, a la hora de la cena. Y más de eso ya no lo cubre el seguro. Brian dejó sus palillos a un lado y alcanzó la copa de vino tinto. Está bien, lo manejaremos, dijo, inclinando su copa. El trabajo va bien. Melissa miró a los ojos de su esposo. Sintió que ocultaba algo. ¿De verdad? El saldo de la cuenta conjunta parece estar disminuyendo últimamente, dijo ella. Solo gastos de negocios, respondió Brian rápidamente. Necesito hacer algunas inversiones iniciales para cerrar grandes tratos. No te preocupes. Melissa estuvo a punto de presionar más cuando sonó el teléfono. El nombre de su hermana Vanessa apareció en la pantalla. ¿Puedes hablar ahora mismo? La voz de Vanessa temblaba de emoción. ¿Qué pasa? Interrumpió Melissa su conversación con Brian y se trasladó a la cocina. No lo vas a creer, pero estoy embarazada, dijo Vanessa. Melissa se quedó sin palabras. Se apoyó contra el mostrador de la cocina, tratando de controlar su respiración. Felicidades, logró decir. ¿Quién es el padre? No puedo decirlo ahora, por razones personales, respondió Vanessa bajando ligeramente la voz. Vanessa era el polo opuesto de Melissa, no tenía un trabajo estable, dependía del apoyo financiero de sus padres y vivía una vida despreocupada, mientras que Melissa siempre había tratado de cumplir con las expectativas familiares. ¿Se lo dijiste a mamá y papá?, preguntó Melissa, manteniendo la compostura. Oh, sí. Ya los llamé, respondió Vanessa alegremente. Estaban sorprendentemente felices, especialmente mamá. Varias ideas se agolparon en la mente de Melissa. Mientras ella seguía sometiéndose a costosos tratamientos de fertilidad, su hermana anunciaba un embarazo casual, sin ni siquiera revelar la identidad del padre. Además, sus padres parecían bendecir la noticia sin ningún cuestionamiento, lo que le resultaba desconcertante. Haremos una pequeña celebración en casa de mamá y papá el sábado. Deberías venir con Brian, dijo Vanessa animadamente. Claro, respondió Melissa, aunque solo por apariencia. Después de colgar, se dejó caer en el suelo frío de la cocina. Durante años, había monitoreado días de ovulación, se había sometido a inyecciones hormonales y había mantenido una relación programada con Brian. Mientras tanto, su hermana lograba un embarazo sin esfuerzo y recibía felicitaciones. La celebración del sábado en casa de sus padres fue una tortura para Melissa. Su madre, Elaine, colocó las manos sobre el vientre de Vanessa diciendo entre lágrimas: «Nuestro primer nieto». Su padre, Walter, sonreía con una dulzura inesperada, muy diferente a su habitual severidad. Me pregunto si mamá y papá estarán así de felices cuando yo me embarace, pensó Melissa con amargura. Brian se sentó a su lado, pero parecía inquieto. Revisaba constantemente su smartphone y salía varias veces. Es el trabajo, explicó él. Pero Melissa sentía que algo extraño sucedía. Esa noche, ya en casa, Melissa revisó la banca en línea de su cuenta conjunta. El saldo había vuelto a disminuir. Los gastos de negocios de Brian parecían cada vez más frecuentes y elevados. También sus llegadas tarde a casa aumentaban, con excusas de cenas con clientes o reuniones importantes. Melissa cerró la computadora portátil y miró el paisaje nocturno a través de la ventana. 1000 preguntas giraban en su cabeza. ¿Por qué Brian estaba tan inquieto? ¿Por qué sus padres celebraban tanto el embarazo de Vanessa? ¿Por qué sentía que cuanto más luchaba, más lejos estaba de la felicidad? El teléfono sonó en plena noche. Era Elaine. Melissa, Vanessa se ha puesto de parto y ha sido ingresada en el hospital, dijo con emoción. Es el Hospital Memorial de Chicago. Vamos para allá. Melissa frotó sus ojos y miró el reloj, 2:37 de la mañana. La almohada de Brian estaba vacía. ¿Dónde está Brian?, preguntó abruptamente. No lo sé, titubeó su madre. Probablemente trabajando hasta tarde. ¿Puedes venir al hospital por la mañana? Claro, respondió Melissa. Después de colgar, salió de la cama y fue a la sala de estar. La casa estaba en silencio. No había mensajes de Brian. Su abrigo aún colgaba del perchero. Otra emergencia de trabajo, murmuró Melissa mientras preparaba té en la cocina.
Durante meses, la hora de regreso de su esposo se había vuelto impredecible. Lo había cuestionado muchas veces, pero Brian siempre decía que era por un gran contrato que estaba cerrando. A las 6 de la mañana, Melissa despertó. Debió haberse quedado dormida en el sofá. Brian aún no había regresado. Se duchó y se preparó para ir al hospital, reprimiendo la ansiedad que se expandía en su pecho. En el estacionamiento del Hospital Memorial de Chicago, Melissa reconoció el auto negro de Brian. Está aquí, frunció el ceño. No había recibido ningún mensaje suyo durante la noche. Después de recibir indicaciones en la recepción, se dirigió al área de maternidad. Las paredes verde pálido y el olor a desinfectante la pusieron nerviosa, recordándole sus incontables visitas a la clínica de fertilidad. Mientras caminaba por el pasillo, buscando el número de habitación, Melissa se detuvo justo antes de girar una esquina. Escuchó una voz familiar. Era Brian. Ella no tiene ni idea. Al menos es una buena fuente de dinero, dijo él. Melissa sintió que la sangre se le helaba. Se apoyó contra la pared, conteniendo la respiración. Ustedes deberían estar felices juntos. Ella es una inútil fracasada, dijo la voz de su madre. El corazón de Melissa empezó a latir desbocado. ¿Se referían a ella? Gracias, me aseguraré de que seamos felices, rió Vanessa triunfante. Melissa negó con la cabeza, aún pegada contra la pared. ¿Era un sueño? ¿Una cruel broma? Sus piernas comenzaron a temblar. El bebé realmente se parece a Brian, continuó diciendo su madre. Esa nariz y esa barbilla no engañan. No necesitamos una prueba de ADN, dijo Brian. El bebé definitivamente es mío. Un dolor punzante atravesó el pecho de Melissa. De repente, todas las piezas encajaron. Las llegadas tarde de Brian, los retiros misteriosos de la cuenta conjunta, el embarazo secreto de Vanessa, la extraña felicidad de sus padres. Todo conducía a una sola y horrible verdad. La conversación en la habitación seguía. ¿Cómo planeas explicarle esto a Melissa?, preguntó su madre. Oh, ella no necesita saber nada, dijo Vanessa con frialdad. Y si se enterara de que su dinero de fertilidad pagó mi parto, se volvería loca. La risa de Brian siguió. No se ha dado cuenta. Solo le interesa su trabajo, ni siquiera presta atención. ¿Pero y si descubre todo?, preguntó Vanessa. No lo hará, aseguró la madre. Esa chica siempre está enfocada en su trabajo. Para ella, la familia viene después. Por eso decidimos formar una verdadera familia. Tú, Brian y el bebé. Melissa, con dedos temblorosos, sacó su smartphone y abrió la aplicación de grabación. Necesitaba pruebas. Sentía como si su propio latido retumbara por todo el pasillo. Al final, ella no puede tener hijos, continuó la voz de su madre. Años de tratamientos de fertilidad sin resultados. Yo quería un nieto que llevara el apellido familiar. Brian tiene genes maravillosos. Un hijo tuyo y de Brian es un regalo que Melissa jamás podría darme. Cuando comencé mi relación con Brian, nunca pensé que llegaría a esto, dijo Vanessa. Pero ahora me alegra. Tengo algo que Melissa nunca tendrá. Ella tiene otra vida, agregó Brian con frialdad. Éxito en el mundo de la moda, premios, reconocimientos. Pero yo quería una familia, y eso ella no pudo darme. La visión de Melissa comenzó a nublarse mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Todo en lo que había confiado estaba derrumbándose. ¿Cómo vas a llamar al bebé?, preguntó Elaine. Vanessa respondió. Elaine. La llamaré como tú, mamá. Qué maravilloso. La voz de su madre temblaba de emoción. Eres mi verdadera hija. A diferencia de Melissa, tú sabes lo que significa la familia. Melissa se enderezó lentamente. Suficiente. Detuvo la grabación en su teléfono y lo guardó en su bolsillo. Sus piernas aún temblaban, pero había tomado una decisión. Sin hacer ruido, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por donde había venido. En su mente, una tormenta de emociones, traición, rabia, tristeza y un inesperado sentido de liberación. Después de tantos años de dudas, al fin tenía respuestas. No eran las respuestas que deseaba, pero al menos era la verdad. Al salir del hospital, Melissa caminó hacia su auto. El sol se asomaba entre las nubes, proyectando una luz cálida sobre su rostro. Se sentó en el asiento del conductor y apoyó la frente contra el volante. No lloró. En lugar de lágrimas, algo nuevo empezó a germinar en su interior. Un plan. Un plan de venganza empezó a formarse en su mente. En ese momento, sonó su teléfono. Era su padre, Walter. Melissa, ¿dónde estás? Todos te estamos esperando. Vanessa ya tuvo a la bebé. Es una niña, dijo emocionado. Lo siento, papá, respondió Melissa con calma. Surgió algo urgente en el trabajo. No creo que pueda ir hoy. ¿Qué? La voz de Walter mezclaba sorpresa y enojo. ¿En un momento tan importante para la familia? ¿El trabajo es más importante que la familia? Melissa sonrió, fría. A veces, papá, dijo. A veces el trabajo sí es más importante, especialmente cuando la familia no es realmente familia.
¿De qué hablas?, preguntó Walter, confundido. Melissa colgó. Arrancó el auto y ajustó el espejo retrovisor. Su reflejo la miraba de vuelta, más fuerte, más decidida que nunca. La puesta de sol en Chicago iluminaba silenciosamente el apartamento de Melissa. Ella bebía café mientras revisaba los documentos esparcidos sobre la mesa del salón, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjeta de crédito y recibos de la clínica de fertilidad. Cada hoja era como un fragmento de su vida. Ahora, todo yacía ante ella como pruebas de una amarga verdad. Después de salir directamente del hospital, Melissa había comenzado a recopilar documentos importantes de la casa. Actuaba sin dejarse llevar por las emociones, de manera metódica, como si estuviera gestionando un gran proyecto de moda. Necesito organizar los hechos, se dijo a sí misma. Basarme en hechos, no en emociones. Reprodujo la grabación que había hecho en el hospital y tomó notas de los puntos clave: la aventura entre Brian y Vanessa, la complicidad de su madre, el desvío de fondos de la cuenta conjunta, y el cruel hecho de que el dinero para sus tratamientos había financiado el parto de su hermana. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Brian. Trabajando tarde, puede que no llegue esta noche. Te amo. Melissa sonrió fríamente. Cuidando de tu esposa y tu hija en el hospital, ¿verdad?, murmuró. Le respondió con un simple entendido. Luego, buscó en su lista de contactos y llamó a un nombre en particular: Laura Carter, su antigua compañera de la Facultad de Derecho, ahora abogada especializada en derecho familiar. Laura, soy Melissa, dijo al teléfono. Tengo un asunto urgente. ¿Podemos vernos hoy? Una hora después, Laura golpeaba la puerta de su apartamento. Escuchó atentamente mientras Melissa le presentaba las pruebas, reprodujo la grabación y revisó los estados de cuenta bancarios. Esto es terrible, frunció el ceño Laura. Pero también estás en una posición muy fuerte. No solo es infidelidad, sino también malversación de fondos comunes e incluso podría considerarse fraude intencional. ¿Qué debo hacer?, preguntó Melissa, manteniendo la calma. Primero, asegura toda la evidencia. Luego, debes abrir una cuenta bancaria a tu nombre, le indicó Laura en tono profesional. Y continuar investigando en secreto. Debemos descubrir todo lo que han ocultado para preparar la demanda. Melissa asintió. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 o 2 meses, respondió Laura. Durante ese tiempo, debes actuar como si todo estuviera normal. No deben sospechar nada. Una luz de determinación brilló en los ojos de Melissa. Puedo hacerlo, dijo. Fingiré ser una actriz. A la mañana siguiente, Melissa se levantó a su hora habitual. Brian todavía no había regresado. Se arregló para ir a trabajar y pasó por el banco para abrir una nueva cuenta a su nombre. En el trabajo, se concentró como nunca antes. Cumplió todas sus tareas de manera eficiente y nadie notó ningún cambio en su actitud. Nadie podía ver la llama de ira que ardía en su interior. Esa noche, recibió una llamada de Brian. Esta noche vuelvo a casa, dijo. Quiero hablar. Melissa fingió estar tranquila. Vanessa tuvo a su bebé. ¿Sabías? Es una niña. Sí, me enteré por papá, respondió Brian. Felicidades. Hubo un breve silencio en la línea. ¿Me estás felicitando a mí o a tu hermana?, preguntó Melissa, manteniendo su tono neutral. A tu hermana, claro, respondió él, aunque su voz parecía tensa. ¿Podrías preparar una cena especial para celebrar?, pidió Brian. Claro, dijo Melissa. Lo espero. Después de colgar, Melissa respiró hondo. Este es solo el principio, susurró. Esa noche, preparó los platos favoritos de Brian, abrió una botella de vino y encendió velas. Cuando él llegó, ella lo recibió con una sonrisa. Bienvenido a casa, dijo dulcemente. Felicidades por convertirte en tío. Brian pareció aliviado. Sí, gracias. El bebé de Vanessa es adorable. Se llama Elaine, como tu madre. Qué bonito, respondió Melissa, sirviendo la cena. Vamos, la cena está lista. Durante la comida, Melissa le hizo preguntas sobre su trabajo, los grandes contratos que decía estar cerrando y sus planes a futuro. Brian respondió todo, a veces tenso, pero tranquilizado por la actitud amable de Melissa. Sobre los tratamientos de fertilidad, dijo de repente Melissa, sonriendo suavemente. Creo que quiero seguir intentándolo un poco más. Brian se congeló, su copa de vino a medio camino hacia su boca. ¿De verdad? ¿No crees que ya hemos hecho suficiente esfuerzo? ¿Te preocupa el dinero?, preguntó Melissa en voz baja. No, no es eso, balbuceó Brian. Solo me preocupa tu salud. Todas esas inyecciones, la terapia hormonal. No te preocupes, dijo Melissa, poniendo su mano sobre la de él. Soy fuerte. Sus dedos estaban helados, pero Brian no lo notó. La semana siguiente, Melissa comenzó su investigación exhaustiva. Durante sus almuerzos en el trabajo, iba al banco y recuperaba estados de cuenta de los últimos 3 años. Por las noches, revisaba documentos y la computadora de Brian en busca de pruebas de activos ocultos.
Rastreo cada transacción financiera entre Brian, su madre y Vanessa. Es peor de lo que imaginaba, le dijo un día a Laura. Durante los últimos 18 meses, ha estado retirando miles de dólares cada mes de nuestra cuenta conjunta. Ese dinero se destinó en gran parte a pagar el alquiler de Vanessa, sus compras de lujo y gastos de hospital. Melissa mostró el archivo, registros bancarios, fotos y grabaciones de conversaciones. Incluso encontré pruebas de que mi madre también estaba involucrada, transfiriendo dinero de sus ahorros a Brian y Vanessa sin que mi padre lo supiera. Laura la miró impresionada. En mi experiencia, pocos clientes recogen pruebas de manera tan meticulosa, dijo. Estás haciendo un trabajo impecable. Ellos arruinaron mi vida, susurró Melissa. Yo solo hice lo que era necesario. Estamos casi listas, dijo Laura. Solo falta encontrar un nuevo lugar para vivir y proceder con la demanda. Melissa asintió. Ya había encontrado un nuevo apartamento, solo necesitaba firmar el contrato. Todo estaba listo para dar el siguiente gran paso, recuperar su vida. El fin de semana, aprovechando que Brian tenía programado un viaje de negocios, Melissa actuó. Movió documentos importantes, objetos personales y recuerdos a su nuevo apartamento. También retiró su parte de los fondos de la cuenta conjunta y trabajó junto a su abogada para preparar el inicio del proceso de divorcio. Quizá debería hablar con papá, pensó Melissa. Walter siempre había sido estricto, pero también justo. Tal vez no sabía nada de la traición. Melissa lo llamó. Papá, necesito hablar contigo, dijo. Es algo personal. ¿Puedes guardarlo en secreto de mamá? ¿Qué ocurre? Preguntó Walter, preocupado. ¿Podemos vernos mañana por la mañana en un café, mientras mamá está en la iglesia? A la mañana siguiente, Walter ya la esperaba en el centro de Chicago. Melissa llegó con una carpeta de documentos en mano, pruebas del engaño de Brian, de la complicidad de Vanessa y de la participación de Elaine. Se lo explicó todo con voz tranquila pero firme. El rostro de Walter se fue descomponiendo a medida que la escuchaba. Sus manos temblaban de la ira y sus ojos brillaban de furia contenida. Increíble, murmuró al final. ¿Elaine hizo esto? ¿Tú no lo sabías? Preguntó Melissa. Claro que no. Levantó la voz Walter. Yo les daba dinero a Vanessa pensando que era para ayudarla a independizarse. Nunca imaginé que Brian. Esto es una traición. Melissa sacó su teléfono y reprodujo la grabación de la conversación en el hospital. Walter se cubrió el rostro con las manos. Lo siento, hija, dijo, con voz baja y ronca. Como padre, debería haberlo notado. No es tu culpa, papá, dijo Melissa, tomando su mano. Ellos nos engañaron a ambos. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Walter. Ya firmé el contrato del nuevo apartamento, respondió Melissa. Voy a presentar la demanda de divorcio y a exigir la compensación que corresponde por todo lo que me han hecho. Después de un momento de silencio, Walter asintió. Estoy de tu lado. Si necesitas testificar, cuenta conmigo. Melissa sonrió, emocionada. Gracias, papá. Tu apoyo significa todo para mí. Por ahora, solo actúa como si no supieras nada. Necesito terminar todo antes de que sospechen. Walter asintió con firmeza. Se despidieron y Melissa caminó hacia su nuevo hogar con paso ligero. Sabía que los días más difíciles estaban por venir, pero también sabía que ya no estaba sola. Estoy en casa, gritó Brian al entrar en el apartamento, regresando de su viaje de 3 días. Dejó su maleta en la entrada y miró a su alrededor. ¿Melissa? No obtuvo respuesta. Sobre la mesa del salón, había un sobre marrón. Su nombre estaba escrito en letras elegantes. Brian frunció el ceño y lo abrió. Dentro encontró documentos legales formales y una carta de Melissa. ¿Qué es esto?, murmuró. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió. Melissa entró, vestida con un traje de corte impecable y su cabello perfectamente peinado. Su expresión era fría, una que Brian nunca antes había visto. ¿Tuviste un buen viaje?, preguntó Melissa con voz suave. ¿O disfrutaste de tu tiempo con Vanessa y el bebé? El color desapareció del rostro de Brian. ¿De qué estás hablando? Basta de actuar, levantó una mano Melissa para silenciarlo. Sé todo. Tu aventura con Vanessa, la complicidad de mi madre y el hecho de que usaron el dinero de mis tratamientos para pagar el parto de mi hermana. Brian hojeó frenéticamente los documentos del sobre, su rostro volviéndose cada vez más pálido. Esto es un malentendido. Melissa sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Las voces resonaron con claridad en el apartamento. Ella no tiene ni idea. Al menos es una buena fuente de dinero. El bebé definitivamente es mío. Decidimos formar una verdadera familia. Tú, Brian, y el bebé. Brian se dejó caer en una silla. Déjame explicarlo. ¿Explicar qué?, preguntó Melissa, sin levantar la voz. ¿Cómo me engañaste, me traicionaste, robaste nuestro dinero y tuviste un hijo con mi hermana? Yo te amaba al principio, balbuceó Brian. Pero no podías tener hijos. ¿Y ahora me culpas a mí?
Sus ojos destellaron con rabia. La infertilidad no fue mi elección. En nuestros votos matrimoniales prometiste estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Lo sé, pero Vanessa es diferente. Sí, interrumpió Melissa con amargura. Es el tipo de persona que duerme con el esposo de su hermana y se jacta de arruinarle la vida. Perdóname. Podemos empezar de nuevo, suplicó Brian. Es demasiado tarde, respondió Melissa, mostrándole más documentos. El proceso de divorcio ya ha comenzado. Las pruebas de tus retiros indebidos, el ocultamiento de bienes y la infidelidad están todas listas. Brian estaba tan pálido que parecía que iba a desmayarse. ¿Cómo? ¿Cómo lograste todo esto? Mientras tú estabas trabajando, yo estaba investigando, dijo Melissa fríamente. Revisé las cuentas bancarias, los correos, las computadoras. Encontré cada una de tus mentiras. ¿Por qué no simplemente te fuiste en silencio? La rabia brilló en los ojos de Melissa. Porque ustedes intentaron robarme todo, mi esposo, mi familia, mi futuro, hasta mi dinero. ¿De verdad creíste que iba a marcharme sin pelear? El teléfono de Brian sonó. Era Vanessa. Melissa sonrió fríamente. ¿No vas a contestar? Debe ser importante. Brian ignoró el teléfono. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No lo sé, se encogió de hombros Melissa. ¿Por qué no vas con Vanessa? Al fin y al cabo, ahora son familia, ¿no? Una semana después, comenzó el juicio. La abogada de Melissa, Laura, presentó pruebas no solo de infidelidad, sino también de activos ocultos y retiros indebidos de la cuenta conjunta, cintas de grabación, estados de cuenta bancarios y numerosas fotografías. El juez frunció el ceño ante estas pruebas. Son acusaciones muy graves. Una investigación adicional reveló en el tribunal que Elaine había conspirado con Brian para ocultar activos. Elaine fue obligada a subir al estrado y testificar con el rostro pálido. ¿Por qué hizo esto?, preguntó el juez. Yo, balbuceó Elaine. Melissa siempre estaba enfocada en el trabajo, poniendo a la familia en segundo lugar. Pensé que no debería tener hijos. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Eso justifica facilitar y apoyar una aventura entre el esposo de su hija y su otra hija?, cuestionó el juez con severidad. Elaine no pudo responder. Junto a ella, Vanessa estaba sentada sosteniendo al bebé, con una expresión de terror en el rostro. En el pasillo del juzgado, Walter se paró junto a Melissa. Bien hecho, dijo en voz baja. Es doloroso ver que la verdad salga a la luz, pero es necesario. Gracias, papá, respondió Melissa. Finalmente, el tribunal reconoció las demandas de Melissa y emitió un fallo a su favor en la división de bienes. También se ordenó una compensación adicional por la conspiración de Brian y su madre para ocultar activos. El día que se pronunció el veredicto, Melissa salió del juzgado con Laura. Llovía afuera, pero había una extraña luminosidad en su corazón. Se acabó, dijo Melissa. No, sonrió Laura. No es el final, es un nuevo comienzo. Un año después, Chicago estaba envuelta en hermosos colores otoñales. Desde la ventana de su nueva oficina boutique en Maple Street, Melissa observaba las hojas danzando en el parque. Un nuevo letrero que decía, Melissa Johnson Style Consulting, brillaba en la entrada del edificio. Hemos tenido noticias del nuevo cliente, informó su asistente Jessica. Boone Safe firmó el contrato. Melissa sonrió. Gracias. Durante el último año su vida había cambiado drásticamente. Con la victoria en el caso de divorcio y la compensación, estableció la empresa de consultoría con la que siempre soñó. Su experiencia en la industria de la moda y su aguda sensibilidad atrajeron atención rápidamente y la empresa creció de forma constante. Sonó el teléfono. El nombre de su padre, Walter, apareció en la pantalla. Papá, ¿qué pasa? La cena sigue en pie para esta noche. La voz de Walter sonaba alegre. Por supuesto, respondió Melissa. En mi departamento a las 7. Después de colgar, regresó a la ventana. En su mente reflexionó sobre los acontecimientos del último año. La relación de Brian y Vanessa no duró mucho, como era de esperar. Después del juicio, Brian fue despedido de la compañía inmobiliaria y tuvo que aceptar un trabajo administrativo de menor salario. Habiendo perdido su estatus y reputación, no pudo adaptarse a su nueva vida con Vanessa. Había discusiones constantes entre ellos, y las dificultades económicas y el estrés de criar a un bebé empeoraban la situación. Hace unos meses, Melissa se encontró por casualidad con Vanessa en una cafetería. Su actitud antes confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión cansada mientras intentaba calmar a su bebé. Melissa se cambió a otro asiento sin ser notada, pero se la golpeó un sentimiento extraño. No era una sensación de victoria, sino una sensación algo vacía. Su relación con su madre, Elaine, no se había reparado. Elaine había buscado la reconciliación repetidamente, pero Melissa no respondió. Habiendo perdido credibilidad social, sus padres fueron distanciados por sus antiguos amigos, especialmente su madre, quien lamentaba no ser invitada a las lujosas cenas que Melissa solía ofrecer cada Navidad. Ellos se lo buscaron, pensó Melissa, pero en el fondo a veces sentía la soledad y la completa separación.
Walter era diferente. Se había separado de su esposa y empezó a vivir en un pequeño apartamento. Su vínculo con Melissa se fortaleció más que antes y comenzaron a cenar juntos una vez por semana. De vuelta en su oficina, Melissa echó un vistazo al portarretrato sobre su escritorio. En él se la veía sonriendo con un hombre, David Clark, su nueva pareja, un asesor de inversiones que conoció durante el proceso de divorcio y que también la ayudó a lanzar su empresa. David comprendía su pasado y cultivaba su relación sin prisas. Melissa había iniciado recientemente los trámites de adopción, había renunciado a los tratamientos de fertilidad y tomó una nueva decisión. David apoyó plenamente su decisión. Mientras tanto, Brian finalmente no pudo pagar la manutención y huyó fuera del estado. Vanessa terminó viviendo con sus padres con el bebé, pero su estilo de vida anteriormente acomodado nunca volvió. Por la tarde, Melissa salió de su oficina. El viento otoñal acariciaba sus mejillas. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco. El dolor del pasado no había desaparecido por completo, pero la había hecho más fuerte. Lo que había perdido era significativo, pero lo que había ganado era aún mayor: confianza, independencia y verdadero amor propio. Ya no era la sombra de alguien más, sino que brillaba con luz propia. Melissa alzó la vista al cielo. El sol poniente que se abría paso entre las nubes parecía prometer un nuevo mañana.